El golpe resonó en las paredes de madera como un trueno seco. Elena cayó al suelo, con la mejilla ardiendo y el sabor metálico de la sangre en la boca. Su hijo de 4 años, Miguelito, gritó desde el rincón donde lo habían encerrado. ¡Mamá! ¡Mamá, no! Doña Ramona se quedó de pie frente a ella, con la mano todavía en alto y los ojos llenos de un odio que ya no intentaba esconder. Su respiración era pesada, como la de un animal furioso. «Creías que te ibas a quedar con todo, ¿verdad?», escupió las palabras con veneno. «¿Creías que mi hijo se casó contigo por amor? Eres una cualquiera que lo atrapó con un embarazo». Elena intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. Llevaba 3 días encerrada en esa cabaña perdida en la sierra de Oaxaca. 3 días sin poder salir, sin poder pedir ayuda. Y ahora entendía la verdad. Su suegra nunca quiso protegerla. Quiso encerrarla. «Doña Ramona, por favor, déjeme ir», suplicó Elena con voz quebrada, limpiándose la sangre del labio. «Miguelito necesita estar en casa, necesita ir a la escuela, ver a sus primos. Miguelito está mejor sin ti», gritó la mujer, acercándose de nuevo con los puños apretados. «Cuando te mueras aquí dentro, yo me encargaré de él, y de la hacienda, y de todo lo que mi hijo dejó, porque tú no mereces nada». Elena sintió cómo el miedo se convertía en algo más oscuro, en rabia pura, pero no podía reaccionar, no todavía, porque si Ramona perdía el control completamente, las dos terminarían muertas en esa cabaña olvidada por Dios. 3 semanas antes, el funeral de Javier había sido una pesadilla vestida de negro. La iglesia de San Andrés Cholula estaba llena de gente que lloraba, rezaba y murmuraba. Pero Elena no escuchaba nada. Solo veía el ataúd cerrado de su marido, el hombre que le había prometido una vida entera y que ahora yacía muerto por un accidente en la carretera a Puebla. Un tráiler sin frenos, una curva mal tomada y su Javier ya no estaba. «Ánimo, mija», le susurró doña Ramona tomándola del brazo con firmeza. «Ahora yo voy a cuidar de ti y del niño. No estás sola». Elena asintió sin fuerzas. La mujer siempre había sido fría, distante, pero en ese momento parecía sincera, o al menos eso quería creer Elena. Después del entierro, el abogado de la familia, el licenciado Vargas, pidió hablar con Elena en privado. «Señora Elena, lamento mucho su pérdida», dijo el hombre con voz seria, «pero debo informarle que don Javier dejó todo en orden. La hacienda Las Palomas, las tierras, las cuentas bancarias, todo está a su nombre. Usted es la única heredera legal». Elena parpadeó confundida. «¿A mi nombre? Pero, ¿y doña Ramona?». Don Javier fue muy claro en su testamento. Él quería que usted y Miguelito estuvieran protegidos. Su madre recibirá una pensión mensual, pero los bienes son suyos. Elena no supo si sentir alivio o terror, porque en ese mismo instante, desde la puerta entreabierta, doña Ramona la observaba con una mirada que podía cortar el aire. Y ahí comenzó todo. Los días siguientes fueron extraños. Ramona se volvió insistente, casi obsesiva. Visitaba la casa de Elena en Cholula todos los días, siempre con alguna excusa. Llevar comida, revisar que Miguelito estuviera bien, ayudar con los papeles del abogado. Pero Elena notaba algo raro. Las llamadas del licenciado Vargas ya no llegaban. Las cartas que debían venir del banco desaparecían, y Ramona siempre estaba ahí, vigilando. Una tarde, mientras tomaban café en la sala, la suegra soltó la propuesta. «Elena, hija, he estado pensando», dijo con voz melosa, «esta casa está llena de recuerdos dolorosos y la ciudad es peligrosa para una mujer sola con un niño. ¿Por qué no te vienes conmigo unos días a la cabaña de la sierra? Es tranquila, tiene aire puro y nadie va a molestarte mientras te recuperas». Elena dudó. «No sé, doña Ramona. Miguelito tiene que ir a la escuela y yo tengo que firmar unos papeles con el licenciado». «Esos papeles pueden esperar», interrumpió Ramona con firmeza. «Lo importante ahora es tu salud mental. Mírate, estás destruida. Necesitas alejarte de todo esto». Elena miró a su hijo, que jugaba con un cochecito en el suelo ajeno al dolor de los adultos. Pensó en Javier, en lo solo que se sentía ese cuarto sin él, en las noches en las que lloraba hasta quedarse dormida. Tal vez Ramona tenía razón, tal vez necesitaba escapar.
Está bien, susurró. Iremos unos días. Ramona sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue la sonrisa de alguien que acababa de ganar una partida de ajedrez mortal. El viaje a la sierra fue largo y silencioso. Subieron por caminos de terracería, rodeados de pinos y neblina espesa. Mientras más se alejaban de Cholula, más inquieta se sentía Elena. Pero ya era tarde para arrepentirse. La cabaña estaba en medio de la nada, vieja, de madera oscura, con ventanas pequeñas y una sola puerta gruesa. No había vecinos, no había señal de teléfono, no había nada. «Aquí estarás segura», dijo Ramona, cerrando la puerta con llave detrás de ellas. Y Elena, inocente y rota por el dolor, creyó que era verdad. Pero esa misma noche, cuando intentó abrir la puerta para salir a caminar, descubrió que estaba cerrada por fuera y que las ventanas estaban clavadas y que doña Ramona la observaba desde la cocina con una sonrisa fría. «Bienvenida a tu nuevo hogar, Elena. Aquí te quedarás hasta que yo decida lo contrario». Los primeros días fueron una tortura silenciosa. Elena pasaba las horas mirando por las rendijas de las ventanas clavadas, buscando alguna señal de vida, algún caminante, algún milagro. Pero solo veía pinos, niebla y el vacío infinito de la sierra. Miguelito lloraba todas las noches. «Mami, quiero irme a casa. Quiero ver a mis primos. Quiero mi cuarto», decía el niño entre sollozos, abrazado a su madre como si fuera lo único real que le quedaba en el mundo. Elena lo mecía en sus brazos, mordiéndose los labios para no llorar frente a él. Tenía que ser fuerte. Tenía que encontrar la manera de salir de ahí. Pero doña Ramona era astuta, muy astuta. Cada mañana, la mujer entraba a la habitación donde dormían Elena y Miguelito, siempre con la misma rutina. Traía un plato de frijoles aguados, tortillas duras y un vaso de agua turbia. «Come», ordenaba con frialdad. «Necesitas estar viva, por ahora». Elena la miraba con odio contenido, pero obedecía. Sabía que si se debilitaba demasiado, no tendría fuerzas para escapar cuando llegara el momento. «¿Por qué hace esto, doña Ramona?», preguntó Elena una mañana con la voz temblando. «Soy la madre de su nieto. Javier me amaba. ¿Por qué me trata como si fuera su enemiga?». Ramona soltó una carcajada seca, amarga. «¿Que mi hijo te amaba?», repitió con burla. «Ay, pobre ilusa. Javier solo se casó contigo porque lo obligué, porque quedaste embarazada y yo no iba a permitir que mi apellido se manchara con un bastardo». Las palabras cayeron sobre Elena como piedras. «Eso no es cierto», susurró, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba otra vez. «Es la verdad», dijo Ramona acercándose peligrosamente. «Y ahora que él está muerto, ya no necesito seguir fingiendo. La hacienda, las tierras, el dinero, todo eso debió ser mío desde el principio, pero mi hijo idiota lo dejó todo a tu nombre». «¡A tu nombre!», gritó golpeando la mesa con furia. «Pero no te preocupes, cuando te mueras aquí, solita, de tristeza o de hambre, yo voy a arreglar los papeles. Voy a decir que te fuiste, que abandonaste a Miguelito, que enloqueciste. Y todo volverá a ser como debe ser». Elena sintió un escalofrío recorrerle la columna. «Usted está loca», dijo en voz baja. Ramona sonrió. «No, mija, estoy siendo práctica». Esa tarde, Elena decidió que tenía que actuar. Mientras Ramona dormía la siesta en el cuarto del fondo, Elena revisó cada rincón de la cabaña buscando algo, lo que fuera, que pudiera ayudarla a escapar. Las puertas estaban cerradas con candados gruesos por fuera. Las ventanas tenían tablas clavadas con clavos oxidados. No había teléfono, no había radio, nada. Pero entonces, mientras movía una mesa vieja de la esquina, Elena notó algo extraño. Una de las tablas del suelo estaba suelta. Con cuidado, levantó la madera y encontró un pequeño hueco oscuro. Metió la mano y sacó algo polvoriento. Un cuaderno viejo con las páginas amarillentas y manchadas. Lo abrió con manos temblorosas, y lo que leyó la dejó helada. «Mi nombre es Soledad García. Tengo 32 años, y creo que voy a morir aquí». Elena pasó las páginas con el corazón acelerado. El cuaderno era un diario, y cada entrada era más escalofriante que la anterior. Día 5. Ramona me dijo que mi esposo me dejó, que se fue con otra. Pero yo no le creo.
Él nunca me haría eso. Algo anda mal. Día 12. Ya no hay comida. Solo me da agua y un pedazo de pan al día. Dice que es para que reflexione sobre mis errores. Pero yo no hice nada malo. Solo heredé las tierras que mi esposo me dejó. Día 20. Intenté escapar. Rompí una ventana con una piedra. Pero ella me atrapó. Me golpeó con un palo. Me duele todo el cuerpo. Creo que me rompió una costilla. Día 30. Ya no tengo fuerzas. Apenas puedo escribir. Si alguien encuentra esto, por favor, díganle a mi familia que los amé hasta el final y que Ramona Medina es un monstruo. La última entrada estaba escrita con letra temblorosa, casi ilegible. Adiós. Elena cerró el cuaderno y se quedó paralizada. Esa mujer, Soledad, también había sido encerrada aquí. También había sido víctima de Ramona y probablemente había muerto en esta misma cabaña. Dios mío, susurró Elena, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Cuántas más hubo? Buscó más en el hueco del suelo y encontró otro cuaderno, y luego otro, y otro más. 4 cuadernos, 4 mujeres diferentes, todas con la misma historia. Viudas jóvenes, herederas de tierras o dinero, encerradas por Ramona hasta que... Elena no quiso pensar en el final, pero una cosa quedó clara. Si no hacía algo pronto, ella sería la quinta. Esa noche, Ramona entró al cuarto con una expresión más oscura que de costumbre. «Elena, tenemos que hablar», dijo con voz fría, cerrando la puerta detrás de ella. Elena escondió el cuaderno bajo el colchón y se puso de pie, protegiéndose instintivamente a Miguelito, que dormía en la cama. «¿Qué quiere ahora?», preguntó con voz firme, aunque por dentro temblaba. Ramona sacó unos papeles doblados del bolsillo de su delantal. «¿Vas a firmar esto?», dijo extendiendo los documentos hacia ella. «¿Qué es?». «Un poder notarial. Me das autorización completa sobre la hacienda, las cuentas, todo. Así yo puedo manejar los asuntos legales mientras tú descansas». Elena leyó rápidamente los papeles. No era un poder notarial, era una cesión total de bienes. Si firmaba eso, perdería todo. «No voy a firmar», dijo con firmeza. El rostro de Ramona se transformó. La máscara de falsa preocupación cayó por completo. «¿Qué dijiste?». «Que no voy a firmar», repitió Elena, alzando la barbilla. «Y aunque me mate, aunque me encierre aquí por años, nunca voy a darle lo que era de Javier, porque él lo dejó para Miguelito, para su hijo». Ramona dio un paso adelante con los ojos inyectados de rabia. «Tú no decides nada aquí», siseó. «Estás en mi territorio. Nadie sabe dónde estás. Nadie va a venir por ti». «Alguien vendrá», dijo Elena, aunque no sabía si era verdad. «El licenciado Vargas va a preguntar por mí. Mis vecinos van a notar que desaparecí». Ramona soltó una risa cruel. «El licenciado Vargas. Ese imbécil ya dejó de buscarte. Le dije que te fuiste a Veracruz con un amante, y tus vecinos creen lo mismo. Todos piensan que enloqueciste de dolor y abandonaste a tu hijo». Elena sintió cómo la esperanza se desvanecía. «No», murmuró. «Sí», confirmó Ramona con una sonrisa perversa. «Estás sola, Elena, completamente sola, y vas a morir aquí, como las demás». Un silencio helado llenó la habitación, y entonces Elena entendió algo fundamental. Si quería sobrevivir, tenía que dejar de ser la víctima. Tenía que convertirse en la cazadora. La lluvia golpeaba el techo de lámina como tambores de guerra. Elena no había dormido en toda la noche. Tenía los ojos fijos en la puerta, esperando que Ramona entrara en cualquier momento para terminar lo que había empezado. Pero la mujer no apareció, y eso era peor, porque el silencio de Ramona era más aterrador que sus gritos. Miguelito se removió entre las cobijas, tosiendo. El niño había empezado a enfermarse. El frío de la sierra, la humedad constante y la falta de comida decente estaban debilitándolo día tras día. Elena lo abrazó con fuerza, sintiendo cómo su cuerpecito temblaba. «Aguanta, mi amor», le susurró al oído. «Vamos a salir de aquí, te lo prometo». Pero las promesas no calentaban, y las promesas no abrían puertas. Elena necesitaba un plan. Durante el día, fingió estar más débil de lo que realmente estaba. Cuando Ramona entraba con la comida, Elena apenas levantaba la cabeza.
Murmuraba palabras sin sentido y tosía exageradamente. Quería que la vieja bruja creyera que estaba rompiéndose, que ya no era una amenaza. Y funcionó. Ramona empezó a bajar la guardia. Una tarde, mientras cocinaba frijoles en la estufa de leña, dejó la puerta del cuarto entreabierta, solo un poco. Pero fue suficiente para que Elena viera algo importante. La llave del candado colgaba de un clavo en la pared del pasillo, justo al lado de la cocina. Si lograba distraer a Ramona el tiempo suficiente, podría tomar esa llave y escapar. Pero tenía que ser perfecta. Un solo error y todo terminaría. Esa noche Elena puso su plan en marcha. Esperó hasta que Ramona apagara la lámpara de gas y se encerrara en su habitación. Luego, con mucho cuidado, sacó uno de los cuadernos que había encontrado bajo el suelo y arrancó varias páginas. Las enrolló como si fueran cigarros y las colocó debajo de la puerta del cuarto donde dormía con Miguelito. Después, usando un pedazo de metal oxidado que había encontrado en el rincón, golpeó 2 piedras hasta crear chispas. El papel comenzó a humear y luego, lentamente, se encendió. Elena sopló con cuidado para avivar el fuego sin que se expandiera demasiado. Solo necesitaba humo. Mucho humo. No pasó mucho tiempo antes de que el olor llegara al cuarto de Ramona. «¡Qué demonios!», gritó la mujer, despertando de golpe. Elena escuchó sus pasos apresurados. La puerta del pasillo se abrió de golpe. «¡Hay fuego! ¡Hay fuego, maldita sea!». Ramona corrió hacia la cocina buscando agua. Elena aprovechó el caos y salió sigilosamente del cuarto, con Miguelito en brazos, todavía medio dormido. Sus ojos se fijaron en la llave. Estaba ahí, colgando del clavo, a solo unos metros. Pero Ramona se dio vuelta demasiado rápido. «¿Qué haces fuera?», rugió dejando caer el balde de agua. Elena no respondió. Corrió hacia la llave con todas sus fuerzas, pero Ramona fue más rápida. La mujer se lanzó sobre ella como un animal salvaje, tirándola al suelo. Miguelito rodó hacia un lado llorando y gritando. «¿Creías que ibas a escapar, desgraciada?», aulló Ramona, tomándola del cabello y estrellando su cabeza contra el suelo de madera. «Te voy a matar aquí mismo». Elena sintió cómo la sangre corría por su frente. El dolor era insoportable, pero no podía rendirse. No ahora. Con un grito de rabia, Elena levantó la rodilla y golpeó a Ramona en el estómago con toda la fuerza que le quedaba. La mujer retrocedió, tosiendo y jadeando. Elena aprovechó para levantarse, tambaleándose. Buscó algo, cualquier cosa, para defenderse. Y entonces lo vio. Un atizador de hierro junto a la estufa. Lo tomó con manos temblorosas. Ramona la miró con ojos desorbitados, llenos de odio puro. «Si me tocas con eso, te juro que mato al niño», amenazó la mujer, señalando a Miguelito, que lloraba en el rincón. Elena se quedó paralizada. No podía arriesgarse, no con la vida de su hijo. Bajó el atizador lentamente, y Ramona sonrió. «Eres débil», dijo la mujer, acercándose de nuevo. «Por eso nunca vas a salir de aquí». Pero antes de que pudiera tocarla, algo inesperado sucedió. Un golpe seco en la puerta principal. Ambas mujeres se quedaron inmóviles. «¿Hay alguien ahí?», gritó una voz masculina desde afuera. «Vi humo. ¿Necesitan ayuda?». Elena sintió cómo su corazón daba un vuelco. Era su oportunidad. «Sí, ayuda. Estoy secuestrada. Por favor, ayúdeme», gritó con todas sus fuerzas. Ramona palideció. «¡Cállate!», siseó tapándole la boca a Elena con brutalidad. «¡Cállate o te mato!». Pero Elena mordió la mano de la mujer con fuerza, haciéndola gritar. «¡Auxilio, auxilio! ¡Llamen a la policía!». El hombre afuera golpeó la puerta con más fuerza. «Voy a tirar la puerta». Ramona miró hacia la puerta, luego hacia Elena, y tomó una decisión desesperada. Corrió hacia la ventana trasera, rompió los clavos con un hacha que tenía escondida y saltó hacia la oscuridad de la sierra. Huyó como la rata que era. Segundos después, la puerta principal cedió. Un hombre joven, moreno, con ropa de viajero y una mochila al hombro, entró con los ojos abiertos de par en par al ver la escena. Elena en el suelo, sangrando, con su hijo llorando a su lado. «Dios mío, ¿qué pasó aquí?», preguntó, arrodillándose junto a ella. Elena lo miró con lágrimas en los ojos.
Me secuestró mi suegra por la herencia. El hombre asintió rápidamente, sacando su teléfono celular. Tengo señal aquí arriba. Voy a llamar a la policía. Tranquila, ya estás a salvo. Elena cerró los ojos, sintiendo por primera vez en semanas que tal vez, solo tal vez, el destino no la había abandonado por completo. El viajante se llamaba David Morales. Era fotógrafo de naturaleza y había subido a la sierra buscando paisajes para un proyecto. Cuando vio el humo saliendo de la cabaña, pensó que había un incendio. Nunca imaginó que encontraría a una mujer prisionera. ¿Cómo te llamas?, preguntó mientras limpiaba la herida de Elena con agua limpia de su cantimplora. Elena. Elena Rivera, respondió ella con voz débil. Y él es mi hijo, Miguelito. David miró al niño con ternura. No te preocupes, Elena. Ya llamé a la policía de Oaxaca. Van a venir en menos de una hora. Y tu suegra no va a llegar lejos. Estas montañas son peligrosas de noche. Elena asintió, pero algo dentro de ella sabía que Ramona era astuta. Esa mujer había sobrevivido años haciendo maldades. No sería fácil atraparla. Gracias, susurró Elena tomando la mano de David. Me salvó la vida. David sonrió con calidez. Estaba en el lugar correcto en el momento correcto. A veces así funciona el destino. Elena quiso creerle, pero en el fondo sabía que esto no había terminado, porque mientras Ramona siguiera libre, ninguna de ellas estaría a salvo. La policía llegó al amanecer. 2 patrullas subieron por el camino de terracería, levantando polvo y piedras. Los oficiales bajaron con linternas y radios, revisando cada rincón de la cabaña como si estuvieran en una escena de crimen. Y en cierto modo lo era. Elena estaba sentada en una silla de madera, envuelta en una manta que David le había dado. Miguelito dormía en su regazo, agotado después de tanto llanto. La herida en la frente de Elena ya estaba vendada, pero el dolor seguía ahí, pulsando como un recordatorio de todo lo que había vivido. El comandante Héctor Salinas, un hombre de unos 50 años con bigote espeso y mirada seria, se acercó a ella con una libreta en mano. Señora Rivera, necesito que me cuente todo desde el principio, dijo con voz firme pero amable. ¿Cuánto tiempo lleva aquí encerrada? Elena respiró hondo. 3 semanas, creo. Perdí la cuenta de los días. ¿Y quién la encerró? Mi suegra, Ramona Medina de Rivera. Me trajo con engaños, diciéndome que era para descansar después de la muerte de mi esposo. Pero todo era mentira. Quería matarme para quedarse con la herencia. El comandante anotaba cada palabra con atención. ¿Tiene pruebas de eso? Elena asintió recordando los cuadernos. Sí, bajo el suelo de la habitación. Hay cuadernos, diarios de otras mujeres, otras viudas que también fueron encerradas aquí. Creo que las mató a todas. El rostro del comandante se endureció. Muéstreme. Los policías levantaron la tabla del suelo y sacaron los 4 cuadernos polvorientos. Uno de los agentes más jóvenes leyó en voz alta algunas páginas y su cara palideció. Comandante, esto es muy grave. Aquí hay nombres, fechas. Una de estas mujeres desapareció hace 7 años. Su familia todavía la busca. Salinas cerró los ojos por un momento, como si estuviera procesando la magnitud del horror. Esto ya no es solo secuestro, es asesinato múltiple, dijo con voz sombría. Necesito que emitan una orden de búsqueda y captura inmediata para Ramona Medina, y quiero que rastreen toda esta zona. Si hay cuerpos enterrados aquí, los vamos a encontrar. Elena sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Creen que las enterró cerca? El comandante la miró con compasión. Es probable, señora, pero no se preocupe. Vamos a hacer justicia, se lo prometo. Elena quiso creer en esa promesa, pero había aprendido que las promesas no siempre se cumplían. Esa misma mañana trasladaron a Elena y Miguelito al Hospital General de Oaxaca. Los doctores revisaron a ambos minuciosamente. Miguelito tenía una infección respiratoria leve por la humedad y el frío, pero nada grave. Elena, en cambio, estaba desnutrida, deshidratada y tenía signos de trauma físico y emocional. Necesita descansar, le dijo la doctora Ramírez, una mujer de mediana edad con lentes y voz calmada. Su cuerpo pasó por mucho, y su mente también.
Le recomiendo que vea a un psicólogo cuando salga de aquí. Elena asintió en silencio. David se quedó en el hospital con ella durante todo el día. No tenía que hacerlo, pero lo hizo de todas formas. ¿Por qué se queda?, preguntó Elena en un momento de calma. Ya hizo suficiente, no tiene que cuidarme. David sonrió con tristeza. Porque nadie debería estar solo después de pasar por algo así, respondió con sinceridad. Y porque, no sé, siento que el destino me puso en ese camino por una razón. Elena lo miró a los ojos y vio algo que no había visto en mucho tiempo. Bondad genuina. Gracias, susurró. De verdad. Pero antes de que David pudiera responder, el comandante Salinas entró a la habitación con expresión tensa. Señora Rivera, tenemos noticias, dijo quitándose el sombrero. Encontramos a su suegra. El corazón de Elena se detuvo. ¿Dónde? En un barranco, a unos 5 kilómetros de la cabaña. Al parecer intentó bajar por un atajo durante la noche y resbaló. Cayó desde una altura considerable. Elena no supo qué sentir. ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Vacío? ¿Está muerta?, preguntó con voz neutra. El comandante negó con la cabeza. No, está viva, pero gravemente herida. Tiene fracturas múltiples y está en coma. La trajeron a este mismo hospital, en el área de terapia intensiva. Elena sintió cómo la rabia hervía en su pecho. Quiero verla, dijo de repente. David la miró sorprendido. Elena, no creo que sea buena idea. Quiero verla, repitió con firmeza. Necesito verla. El comandante dudó, pero finalmente asintió. Está bien, pero solo unos minutos. Y yo iré con usted. La sala de terapia intensiva olía a desinfectante y muerte. Elena caminó por el pasillo con el comandante a su lado, sintiendo cómo cada paso la acercaba más a la mujer que había intentado destruirla. Cuando entraron a la habitación, Elena vio a Ramona conectada a un montón de máquinas. Tenía la cabeza vendada, el brazo derecho enyesado y tubos saliendo de su nariz y boca. Se veía pequeña, frágil, patética. Ya no era el monstruo invencible, era solo una vieja rota y agonizante. Elena se acercó a la cama lentamente. «Doña Ramona», dijo en voz baja, «no sé si me escucha, no sé si entiende lo que voy a decir, pero necesito que sepa algo». Hizo una pausa, respirando hondo. «Usted no ganó. Intentó destruirme, encerrarme, matarme, pero aquí estoy, viva, y Miguelito está vivo, y su maldad finalmente la alcanzó». Una lágrima rodó por la mejilla de Elena, pero no era de tristeza, era de liberación. «Espero que cuando despierte, si es que despierta, tenga que enfrentar todo el daño que hizo, a mí, a esas mujeres, a sus familias, porque la justicia existe y usted va a pagar». Elena se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás, porque Ramona ya no tenía poder sobre ella. Ya no más. 3 días después, Elena recibió una visita inesperada en el hospital. Era el licenciado Vargas, el abogado de la familia, con una expresión de profunda vergüenza en el rostro. «Señora Elena, vine a pedirle disculpas», dijo el hombre retorciendo su sombrero entre las manos. Yo le creí a doña Ramona cuando me dijo que usted se había ido. No investigué más, y por mi negligencia, usted sufrió. Lo siento muchísimo». Elena lo miró con calma. «¿Qué pasó con los papeles de la herencia?». Vargas sacó una carpeta gruesa de su maletín. «Todo sigue intacto. Ramona no pudo falsificar nada porque los documentos originales están en el banco, con resguardo notarial. La hacienda, las tierras, las cuentas, todo sigue a su nombre. Y ahora que hay una investigación penal en curso, nadie podrá tocar nada». Elena sintió un alivio profundo. «Gracias por venir», dijo simplemente. Vargas asintió y se retiró, dejando la carpeta sobre la mesa. Cuando se quedó sola, Elena abrió los documentos y los leyó uno por uno. Era cierto, todo estaba a su nombre. Javier había sido previsor, había protegido a su familia hasta después de su muerte. Y ahora, finalmente, Elena podía empezar a reconstruir su vida. Esa noche, mientras Miguelito dormía en la cama del hospital, Elena se asomó a la ventana y miró las luces de la ciudad de Oaxaca brillando en la oscuridad. David apareció en la puerta con 2 tazas de café. «Pensé que tal vez necesitabas compañía»,
dijo con una sonrisa tímida. Elena sonrió por primera vez en semanas. Gracias, David, por todo. Se sentaron juntos en silencio, bebiendo café y viendo la noche. Y por primera vez desde la muerte de Javier, Elena sintió que tal vez, solo tal vez, el futuro no estaba tan oscuro como parecía. Pero la historia aún no había terminado, porque en la sala de terapia intensiva, Ramona Medina abrió los ojos lentamente, y lo primero que hizo fue sonreír. Ramona despertó con un sabor amargo en la boca y un dolor que le atravesaba todo el cuerpo. Tardó varios segundos en recordar dónde estaba. Las luces del hospital eran demasiado brillantes. Las máquinas pitaban a su alrededor como cuervos anunciando su derrota. Intentó mover el brazo derecho, pero estaba completamente enyesado, su pierna izquierda también, y cuando quiso gritar, descubrió que tenía un tubo en la garganta. Estaba atrapada, indefensa, vulnerable, justo como había dejado a Elena, y la ironía no pasó desapercibida. Una enfermera entró a la habitación y se sobresaltó al ver que la paciente estaba despierta. «Doctora Ramírez, la paciente despertó», dijo por el intercomunicador. «Habitación 312». Minutos después, la doctora entró con expresión seria, acompañada de 2 policías uniformados. «Señora Medina», dijo la doctora con voz profesional. «Ha estado en coma durante 5 días. Sufrió fracturas múltiples, traumatismo craneal y hemorragia interna. Estuvo al borde de la muerte, pero sobrevivió». Ramona intentó hablar, pero solo salieron sonidos ahogados por el tubo. La doctora hizo un gesto a la enfermera. «Vamos a retirarle el tubo, pero quédese tranquila o empeorarán las lesiones». El proceso fue doloroso. Ramona tosió violentamente cuando sacaron el tubo, sintiendo cómo el aire entraba de golpe a sus pulmones maltratados. ¿Dónde está?», logró decir con voz ronca. «¿Quién?», preguntó la doctora. «Elena, esa desgraciada. ¿Dónde está?». Uno de los policías dio un paso adelante. «La señora Elena Rivera está a salvo. Y usted, Ramona Medina, está bajo arresto por secuestro, intento de homicidio y sospecha de asesinatos múltiples. Cuando sea dada de alta, será trasladada directamente al penal de Santa María Ixcotel». Ramona soltó una risa amarga que se convirtió en tos seca. «¿No tienen pruebas?». El policía sacó una bolsa con evidencia, los 4 cuadernos encontrados bajo el suelo de la cabaña. «¿Esto no son pruebas? 4 mujeres desaparecidas. 4 diarios que relatan cómo usted las encerró, las torturó y probablemente las asesinó. Y esta mañana encontramos algo más». Ramona palideció. ¿Qué encontraron? 3 cuerpos enterrados detrás de la cabaña. Ya están siendo exhumados y analizados. Creemos que coinciden con 3 de las mujeres de los diarios. La 4ª todavía está desaparecida, pero la vamos a encontrar». Ramona cerró los ojos. Todo se estaba derrumbando. «Quiero un abogado», susurró. «Ya fue notificado su derecho a uno. Pero señora, le conviene cooperar, porque esto ya no tiene vuelta atrás. Usted va a pasar el resto de su vida en prisión». Y con esas palabras, los policías salieron de la habitación, dejándola sola con su dolor y su culpa. Pero Ramona no sentía culpa, solo rabia. Rabia porque Elena había ganado. Mientras tanto, en otra parte del hospital, Elena firmaba los papeles de alta médica. Miguelito ya estaba completamente recuperado. El niño corría por el pasillo con un cochecito de juguete que David le había comprado, riendo como si nada malo hubiera pasado. La capacidad de los niños para sanar siempre sorprendía a Elena. «¿Lista para ir a casa?», preguntó David, cargando las pocas pertenencias que tenían. Elena asintió, pero había algo que la inquietaba. «David, ¿puedo pedirte un favor más?». «Claro, lo que sea. Necesito ir a Cholula, a mi casa. Tengo que ver cómo está todo. Y necesito cerrar ese capítulo antes de poder avanzar». David sonrió con comprensión. «Entonces vamos a Cholula». El viaje fue silencioso pero reconfortante. David manejaba su vieja camioneta por la carretera federal, con Miguelito dormido en el asiento trasero. Elena miraba por la ventana, viendo pasar los campos de maíz y los pueblos pequeños.
Cada kilómetro que se alejaba de Oaxaca la hacía sentir más libre. Cuando llegaron a Cholula, el sol estaba poniéndose detrás de la pirámide, pintando el cielo de naranja y rosa. La casa de Elena estaba tal como la había dejado, pero se sentía diferente, vacía, como si el fantasma de Javier todavía rondara por las habitaciones. David esperó afuera con Miguelito mientras Elena entraba sola. Caminó por la sala, tocando los muebles, las fotografías enmarcadas, los recuerdos de una vida que ya no existía. Se detuvo frente a una foto de su boda. Javier y ella, jóvenes, enamorados, felices, antes de que todo se complicara. «Te extraño», susurró Elena tocando el vidrio del marco. «Pero también estoy enojada contigo. ¿Por qué no me dijiste lo que tu madre era capaz de hacer? ¿Por qué no me protegiste mejor?» Por supuesto, no hubo respuesta. Los muertos no hablan, pero Elena sintió algo dentro de sí, una mezcla de perdón y liberación. Javier no era perfecto, pero la había amado a su manera, y eso tenía que ser suficiente. Tomó la foto, la guardó en una caja junto con otras cosas importantes y cerró la casa. Era hora de avanzar. Esa noche Elena, David y Miguelito cenaron en un pequeño restaurante de comida tradicional en el centro de Cholula. Miguelito comía sus quesadillas con gusto, manchándose la cara de salsa verde. Elena reía viendo a su hijo tan feliz. «Gracias por todo, David», dijo Elena de repente. «En serio, no sé qué hubiera hecho sin ti». David se puso un poco nervioso, jugando con su servilleta. «No fue nada, yo solo estuve en el lugar correcto». «No, fuiste más que eso. Fuiste mi ángel guardián». David la miró a los ojos y sonrió con ternura. «Y tú fuiste más fuerte de lo que crees. Muchas personas no hubieran sobrevivido a lo que tú viviste». Elena sintió como algo cálido crecía en su pecho. No era amor, todavía no, pero era esperanza, y eso era suficiente por ahora. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó David. «¿Te quedarás en Cholula?». Elena negó con la cabeza. «No, ya no puedo vivir aquí. Hay demasiados recuerdos. Voy a vender la casa y mudarme a otro lugar, tal vez a Puebla o a Querétaro. Quiero empezar de nuevo». «¿Y la hacienda?». Elena respiró hondo. «Voy a convertirla en algo bueno, en un refugio para mujeres que han sufrido violencia o abuso, como las mujeres que Ramona mató. Ellas no tuvieron justicia, pero puedo honrar su memoria ayudando a otras». David la miró con admiración. «Eso es increíble, Elena». «Es lo correcto», respondió ella con firmeza. «Ramona usó esa cabaña para hacer daño. Yo voy a usar la hacienda para sanar». Y en ese momento, Elena supo que había encontrado su propósito. 2 semanas después, Ramona fue dada de alta del hospital y trasladada al penal de Santa María Ixcotel. La llevaron en silla de ruedas, esposada, custodiada por 4 policías. Los medios de comunicación la esperaban afuera del hospital, gritando preguntas. «Señora Medina, ¿es cierto que asesinó a 4 mujeres? ¿Dónde está el cuerpo de la 4ª víctima? ¿Cómo pudo hacerle eso a su propia nuera?». Ramona no respondió, solo miró al frente con expresión vacía, pero por dentro ardía de rabia, porque sabía que todo había terminado para ella. No había escapatoria, no había perdón, solo una celda fría y años de condena esperándola. Cuando llegó al penal, la procesaron rápidamente. Le tomaron fotos, huellas, le dieron un uniforme beige y la llevaron a su celda. Era pequeña, húmeda y olía a moho. Ramona se sentó en el catre de metal y miró las paredes grises. Y por primera vez en su vida sintió algo parecido al miedo, porque ahora ella era la prisionera. Ella era la que estaba atrapada, y no había nadie que viniera a salvarla. Mientras tanto, en Cholula, Elena empacaba las últimas cajas de la casa. David la ayudaba a cargar los muebles en una camioneta de mudanza. Miguelito jugaba en el jardín persiguiendo mariposas. «¿Lista para el nuevo comienzo?», preguntó David, limpiándose el sudor de la frente. Elena miró la casa una última vez, la casa donde había sido feliz, la casa donde había sufrido, la casa donde había aprendido a sobrevivir. «Sí», respondió con una sonrisa, «estoy lista», y juntos subieron a la camioneta, rumbo a una nueva vida. Pero en el horizonte, una tormenta oscura se acercaba.
porque Ramona, desde su celda, había hecho una última llamada y alguien en algún lugar había respondido. La llamada la hizo Ramona desde el teléfono público del penal. Tenía solo 5 minutos. 5 minutos para salvar lo poco que le quedaba de poder. Marcó un número que sabía de memoria, un número que nunca había borrado de su mente, porque siempre supo que algún día lo necesitaría. Sonó 3 veces antes de que alguien contestara. «¿Bueno?», dijo una voz masculina, áspera, desconfiada. «Leonel, soy yo», susurró Ramona mirando nerviosa hacia los guardias. «Necesito que vengas. Necesito tu ayuda». Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. «Pensé que habías muerto, vieja», respondió el hombre con frialdad. «Los periódicos dicen que mataste a varias mujeres, que estás presa. Todo es mentira», mintió Ramona con desesperación. «Me tendieron una trampa. Esa maldita de Elena inventó todo para quedarse con la herencia de Javier. Y ahora estoy aquí, destruida, mientras ella disfruta de lo que debería ser mío». Leonel soltó una risa seca. «¿Y qué quieres que haga yo? No soy abogado, no soy mago. Quiero que le des un susto», dijo Ramona bajando la voz. «Que le hagas entender que esto no se va a quedar así, que todavía tengo poder, que no puede ganar tan fácil. Eso cuesta dinero, Ramona. Y por lo que sé, todo tu dinero está congelado». Ramona apretó los dientes. «Tengo una cuenta en Guadalajara. Nadie sabe de ella. Ni siquiera Javier lo sabía. Ahí hay 300,000 pesos. Te los doy todos si haces este trabajo». Leonel se quedó pensando. Ramona podía escuchar su respiración pesada al otro lado. «Dame los datos de la cuenta», dijo finalmente. «Y dime dónde está esa tal Elena». Ramona sonrió por primera vez en semanas. Le dio toda la información. La dirección de la nueva casa de Elena en Puebla. Sus rutinas, sus puntos débiles. «Pero no la toques», advirtió Ramona. «Solo asustarla. Hacerle saber que no está segura, que nunca lo estará mientras yo siga viva». «Entendido», respondió Leonel. «Pero si me agarran no te conozco». «¿Está claro?» «Clarísimo». Y la llamada se cortó. Ramona colgó el teléfono y regresó a su celda con una sonrisa retorcida en el rostro. Tal vez estaba presa, tal vez había perdido su libertad, pero todavía podía destruir a Elena desde adentro. Y eso le daba una extraña satisfacción. Elena no sabía nada de esto. Ella estaba ocupada instalándose en su nueva casa en Puebla, un lugar pequeño pero acogedor cerca del centro histórico. Tenía 2 habitaciones, una cocina luminosa y un patio trasero donde Miguelito podía jugar. Era un nuevo comienzo, un respiro. David la visitaba seguido. Cada vez que podía manejaba desde Oaxaca para pasar el fin de semana con ellos. Traía comida, jugaba con Miguelito y ayudaba a Elena con las reparaciones de la casa. «Deberías quedarte más tiempo», dijo Elena una tarde mientras tomaban café en el patio. «Siempre estás yendo y viniendo. Debes estar cansado». David sonrió. «No me molesta. Me gusta estar aquí, con ustedes». Elena sintió cómo su corazón se aceleraba ligeramente. No estaba lista para enamorarse otra vez. Todavía no. Pero David hacía que todo fuera más fácil, más soportable. «Gracias por quedarte», dijo ella suavemente. «Siempre», respondió David tomando su mano. Por un momento todo parecía perfecto, pero la paz nunca dura para siempre. Leonel llegó a Puebla 3 días después. Era un hombre de unos 40 años, alto, corpulento, con tatuajes en los brazos y una mirada que daba miedo. Había pasado la mitad de su vida en prisión por robo y asalto. Era el primo lejano de Ramona, el que nadie de la familia quería mencionar, pero cuando Ramona lo llamaba, él siempre respondía, porque ella lo había ayudado a salir de la cárcel una vez. Y ahora le debía un favor. Leonel llegó a la dirección que Ramona le había dado y observó la casa desde su camioneta. Era una casa humilde, nada ostentosa. No parecía que ahí viviera alguien con tanto dinero, pero eso no importaba. Él solo tenía que asustarla. Esperó hasta que cayó la noche. Elena estaba acostando a Miguelito cuando escuchó un ruido extraño afuera, como si alguien estuviera rompiendo algo. Se asomó por la ventana y vio que uno de los vidrios de su auto estaba roto. Y había algo en el asiento del conductor, un ladrillo, con un mensaje escrito en pintura roja.
No estás segura. Nunca lo estarás. Elena sintió cómo el aire abandonaba sus pulmones. No, no podía ser. Ramona estaba presa. ¿Cómo? Corrió hacia el teléfono y llamó a David. David, necesito que vengas ya. Alguien destrozó mi auto y dejó una amenaza. ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Miguelito está bien? Sí, pero tengo miedo. Creo que Ramona tiene algo que ver con esto. Voy para allá. No salgas de la casa, cierra todas las puertas y ventanas. Ya llamé a la policía. Elena colgó y corrió a revisar que todo estuviera cerrado. Su corazón latía tan rápido que sentía que iba a explotar. Miguelito la llamó desde su cuarto. Mami, ¿qué pasó? Nada, mi amor. Todo está bien. Duérmete. Pero nada estaba bien. La policía llegó media hora después. Tomaron fotos del auto, del ladrillo, del mensaje. Hicieron preguntas. Pero no había cámaras en la calle. No había testigos. No había nada. Vamos a patrullar la zona esta noche, dijo uno de los oficiales. Pero le recomiendo que instale un sistema de seguridad. Y si ve algo sospechoso, llámenos de inmediato. Elena asintió, sintiéndose impotente. Cuando David llegó, la abrazó con fuerza. No voy a dejar que te pase nada, le prometió. Me quedo aquí contigo esta noche. Elena no protestó. Necesitaba sentirse segura. Pero esa noche no durmió. Cada ruido la hacía saltar. Cada sombra parecía una amenaza. Y supo que Ramona, aunque estuviera presa, todavía tenía el poder de aterrarla. Al día siguiente, Elena fue al penal de Santa María Ixcotel. Necesitaba verla. Necesitaba enfrentarla. El comandante Salinas la acompañó. ¿Está segura de esto, señora Rivera?, preguntó el policía con preocupación. No tiene que verla si no quiere. Necesito hacerlo, respondió Elena con firmeza. Necesito que sepa que no me va a quebrar. La llevaron a la sala de visitas. Ramona ya estaba ahí sentada en su silla de ruedas, esposada con un guardia a cada lado. Cuando vio entrar a Elena, sonrió. Vaya, vaya. La viudita vino a visitarme, dijo con sarcasmo. ¿A qué debo el honor? Elena se sentó frente a ella, mirándola directamente a los ojos. Sé que fuiste tú, dijo con voz fría. Sé que mandaste a alguien a asustarme. Ramona se encogió de hombros. No sé de qué hablas. Mientes. Siempre has mentido. Pero ya no me das miedo, Ramona. Ya no tienes poder sobre mí. Ramona se inclinó hacia adelante, con los ojos llenos de malicia. Ah, ¿no? Entonces, ¿por qué viniste hasta acá? ¿Por qué te molestaste en verme? Porque sabes que aunque esté aquí encerrada, todavía puedo tocarte, todavía puedo arruinarte la vida. Elena se puso de pie. No, ya no puedes, porque voy a asegurarme de que pagues por todo, por las mujeres que mataste, por el daño que me hiciste, y voy a usar tu propia maldad para hacer algo bueno. Voy a convertir la hacienda en un refugio para mujeres como yo, mujeres que sobrevivieron a monstruos como tú. Ramona palideció. No te atrevas. Ya me atreví, dijo Elena con una sonrisa, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Y con esas palabras Elena salió de la sala, dejando a Ramona sola con su rabia y su derrota. Esa noche el comandante Salinas llamó a Elena. Señora Rivera, tengo buenas noticias. Rastreamos las llamadas que hizo Ramona desde el penal. Encontramos al hombre que contrató para asustarla. Se llama Leonel Medina. Ya está detenido. Elena sintió un alivio enorme. ¿Y qué va a pasar con él? Va a ser procesado por amenazas y daño a propiedad. Y Ramona tendrá cargos adicionales por conspiración desde prisión. Su condena acaba de hacerse mucho más larga. Elena cerró los ojos. Gracias, comandante. Gracias por todo. Para eso estamos, señora. Y no se preocupe. Ya no podrá hacerle daño. Ramona va a pasar el resto de su vida en prisión. Se lo garantizo. Cuando colgó, Elena sintió algo que no había sentido en meses. Paz. Verdadera paz. 6 meses después, la hacienda Las Palomas había renacido. Lo que antes era una propiedad abandonada, llena de polvo y recuerdos amargos, ahora era un refugio luminoso. Las paredes estaban pintadas de blanco y amarillo suave. Los jardines habían sido podados y replantados con flores de colores. Había columpios para los niños, bancas bajo los árboles y una fuente en el centro del patio principal.
Pero lo más importante, había vida. 10 mujeres vivían ahí, todas con historias similares a la de Elena. Viudas, madres solteras, mujeres que habían escapado de situaciones de abuso, violencia o abandono, todas buscando un lugar seguro donde empezar de nuevo. Y Elena les dio ese lugar. El refugio se llamaba Las Sobrevivientes, un nombre sencillo pero poderoso, porque eso eran todas ellas, sobrevivientes. Elena caminaba por el pasillo principal de la hacienda, revisando que todo estuviera en orden. Las habitaciones estaban limpias, las cocinas funcionando, los niños jugando en el patio bajo la supervisión de las maestras voluntarias. Todo estaba saliendo bien, mejor de lo que ella había imaginado. «Elena, necesito hablar contigo», dijo Rosa, una de las mujeres del refugio, acercándose tímidamente. Rosa tenía 35 años y había llegado al refugio hacía 3 meses con 2 hijos pequeños. Su esposo la había golpeado durante años, hasta que un día ella encontró el valor para huir. «Claro, Rosa. ¿Qué pasa?», preguntó Elena con calidez. «Es que conseguí trabajo en una panadería aquí en el pueblo. Me dijeron que puedo empezar la próxima semana». Los ojos de Elena se iluminaron. «Eso es maravilloso, Rosa. Estoy tan orgullosa de ti». Rosa sonrió con lágrimas en los ojos. «Todo es gracias a ti, Elena. Si no fuera por este lugar, no sé dónde estaríamos mis hijos y yo, probablemente muertos». Elena la abrazó con fuerza. «No digas eso. Tú fuiste la valiente. Tú tomaste la decisión de salir. Yo solo te di un lugar donde descansar. Pero sin este lugar, sin tu ayuda». Rosa se quebró en llanto. «Gracias, gracias por todo». Elena la consoló, sintiendo cómo su propio corazón se llenaba de algo cálido y profundo. Esto era lo que daba sentido a todo el dolor que había vivido. Esa tarde, David llegó a la hacienda con cajas de herramientas y materiales. Había dejado su trabajo en Oaxaca y se había mudado a Cholula para estar más cerca de Elena y ayudar con el refugio. Oficialmente era el encargado de mantenimiento, pero en realidad hacía de todo. Reparaba goteras, pintaba paredes, jugaba con los niños y hacía reír a las mujeres con sus chistes malos. Se había convertido en parte fundamental del proyecto y en parte fundamental de la vida de Elena. «Traje más pintura para el cuarto del fondo», dijo David, bajando las cajas de su camioneta. «Y también compré unos juguetes para los niños. Estaban en oferta». Elena lo miró con ternura. «No tenías que hacer eso, David. Lo sé, pero quise hacerlo». Se quedaron mirándose en silencio por un momento. Había algo no dicho flotando entre ellos. Algo que ambos sentían, pero que ninguno había expresado en voz alta. Miguelito rompió el momento corriendo hacia David. «¡David! ¡David! ¿Me ayudas a arreglar mi bicicleta?». Se le salió la cadena. David sonrió y revolvió el cabello del niño. «Claro, campeón, vamos a arreglarla». Elena los vio alejarse juntos y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una familia. Tal vez no era tradicional, tal vez no era lo que había planeado, pero era real y era suyo. Pero no todo era perfecto. Una semana después, Elena recibió una carta certificada del penal de Santa María Ixcotel. Era de Ramona. Elena dudó en abrirla. Parte de ella quería quemarla sin leerla, pero otra parte necesitaba saber qué tenía que decir la mujer que había intentado destruirla. Abrió el sobre con manos temblorosas. La carta estaba escrita con letra temblorosa, casi ilegible. «Elena, sé que me odias, y tienes todo el derecho de hacerlo. Hice cosas imperdonables, cosas que me persiguen todas las noches en esta celda fría y oscura. No espero tu perdón, no lo merezco, pero necesito que sepas algo. Yo no siempre fui así. Cuando era joven también fui víctima. Mi propio padre me vendió a un hombre mayor cuando tenía 16 años. Me golpeaba, me violaba, me trataba como si fuera su propiedad. Y cuando finalmente logré escapar, juré que nunca más sería débil, que nunca más dejaría que alguien me quitara lo que era mío. Pero me convertí en lo que más odiaba. Me convertí en el monstruo. Las mujeres que encerré, las maté porque tenían lo que yo nunca tuve: libertad, amor, una vida propia, y no pude soportarlo. Quería destruirlas porque dentro de mí
Seguía siendo esa niña rota que nunca sanó. No te pido perdón, solo te pido que no seas como yo, que no dejes que el dolor te envenene, porque yo dejé que me devorara. Y ahora, mira dónde estoy. Voy a morir aquí, lo sé, y tal vez es lo justo. Pero tú tienes una oportunidad de hacer algo bueno con tu vida, algo que yo nunca pude hacer. No la desperdicies. Ramona. Elena terminó de leer la carta con lágrimas en los ojos. No era suficiente. Nada de lo que Ramona dijera podría borrar el daño que había causado. Pero por primera vez, Elena entendió algo. Ramona no era solo un monstruo, también había sido una víctima que se convirtió en victimaria porque nunca sanó. Y eso era una tragedia en sí misma. Elena dobló la carta y la guardó en un cajón. No la perdonaría, tal vez nunca lo haría, pero podía entenderla, y podía elegir no convertirse en ella. Esa era su victoria final. 2 meses después, llegó una noticia inesperada. El comandante Salinas llamó a Elena temprano por la mañana. Señora Rivera, lamento informarle que Ramona Medina falleció anoche en el penal. Elena se quedó en silencio, procesando las palabras. ¿Cómo?, preguntó finalmente. Complicaciones de salud. Sus heridas nunca sanaron del todo. Su cuerpo simplemente se apagó. Murió dormida, según el reporte médico. Elena no supo qué sentir. ¿Alivio? ¿Tristeza? ¿Vacío? ¿Hay familia que se haga cargo del cuerpo?, preguntó. No, usted es la única familiar registrada como contacto. Técnicamente usted decide qué hacer con los restos. Elena cerró los ojos. Crémenla, y esparzan sus cenizas en la sierra, donde todo comenzó. ¿Está segura? Sí, que descanse. Ya no puede hacer más daño. El funeral fue pequeño. Solo Elena, David, el comandante Salinas y un sacerdote. Subieron a la sierra de Oaxaca, al lugar donde Ramona había caído. Elena llevaba una pequeña urna con las cenizas. El sacerdote dijo unas palabras breves sobre el perdón y la redención. Luego, Elena abrió la urna y dejó que el viento se llevara las cenizas. «Que encuentres la paz que nunca tuviste en vida», susurró Elena, «y que las mujeres que dañaste te perdonen en el más allá, porque yo decido dejarte ir». David la tomó de la mano. «Lo hiciste bien», le dijo suavemente. Elena asintió. Ahora sí se terminó, de verdad. Y mientras bajaban de la montaña, Elena sintió cómo un peso enorme se levantaba de sus hombros. Ramona ya no existía. Su capítulo había terminado, y el de Elena apenas comenzaba. De regreso en la hacienda, Elena reunió a todas las mujeres del refugio en el patio principal. «Quiero contarles algo», dijo, de pie frente a ellas. «La mujer que me hizo daño, que intentó destruirme, murió, y durante mucho tiempo pensé que cuando eso pasara, me sentiría feliz, vengada, libre». Hizo una pausa. «Pero no sentí nada de eso. Lo que sentí fue compasión, porque ella también fue una víctima que nunca sanó, y eso la convirtió en lo peor». Las mujeres la escuchaban en silencio. «Por eso quiero que todas ustedes sepan algo. Lo que nos pasó no nos define. El dolor no tiene que convertirnos en personas amargas o crueles. Podemos elegir sanar, podemos elegir ser mejores, podemos elegir ayudar a otras». Rosa se puso de pie y comenzó a aplaudir. Luego otra mujer, y otra, hasta que todas estaban de pie, aplaudiendo, llorando, abrazándose, porque entendieron algo fundamental. No estaban solas, y juntas eran imparables. 1 año después, la hacienda Las Palomas era irreconocible. Lo que había comenzado como un refugio para 10 mujeres ahora albergaba a 30. Había 3 edificios nuevos construidos con donaciones de empresas locales y apoyo del gobierno estatal. Contaban con maestras, psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas que ayudaban a las mujeres a reconstruir sus vidas. Pero lo más importante, había esperanza. Cada mujer que llegaba rota y asustada salía meses después con trabajo, independencia y dignidad. Algunas se quedaban como voluntarias para ayudar a las nuevas. Otras seguían su camino, pero siempre regresaban a visitar. Porque las sobrevivientes no era solo un refugio, era una familia.
Elena estaba en su oficina revisando solicitudes de nuevas residentes cuando escuchó un golpe suave en la puerta. «Adelante», dijo sin levantar la vista. La puerta se abrió y entró una mujer joven de unos 25 años, con el rostro marcado por moretones recientes y los ojos llenos de miedo. «¿Señora Elena Rivera?», preguntó con voz temblorosa. Elena se puso de pie inmediatamente. «Sí, soy yo. Pasa, por favor. Siéntate». La mujer se sentó en la silla frente al escritorio, retorciendo las manos nerviosamente. «Me llamo Gabriela Sánchez. Vine desde Veracruz. Una trabajadora social me dio esta dirección. Dijo que usted podía ayudarme». Elena se sentó frente a ella con expresión calmada y comprensiva. «Cuéntame, Gabriela, ¿qué pasó?». Y así, como había pasado tantas veces en el último año, Elena escuchó otra historia de dolor, otra historia de abuso, otra historia de supervivencia. Y cuando Gabriela terminó de hablar, Elena le extendió la mano. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo con firmeza. «Aquí estás segura, aquí nadie te va a lastimar, y vamos a ayudarte a salir adelante, te lo prometo». Gabriela comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de miedo, eran lágrimas de alivio. «Gracias», susurró entre sollozos. «Gracias por existir». Elena la abrazó con fuerza, y en ese momento supo que todo había valido la pena. Cada lágrima, cada golpe, cada momento de terror en aquella cabaña maldita, porque ahora podía ser la luz que ella misma había necesitado en sus momentos más oscuros. Esa noche, Elena y David cenaron juntos en el patio de la hacienda. Miguelito ya tenía 6 años y estaba en su cuarto haciendo la tarea con ayuda de una de las maestras voluntarias. El niño había crecido rodeado de mujeres fuertes, aprendiendo desde pequeño el valor del respeto y la empatía. «¿Te das cuenta de lo que has logrado?», dijo David mirando a Elena con admiración. «Cambiaste la vida de tantas mujeres. Convertiste algo horrible en algo hermoso». Elena sonrió suavemente. «No lo hice sola. Tú estuviste conmigo desde el principio. Sin ti nada de esto existiría». David tomó su mano sobre la mesa. «Elena, hay algo que he querido decirte desde hace meses, pero nunca encontraba el momento adecuado». Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. «Dime». David respiró hondo. «Yo me enamoré de ti. No sé cuándo pasó exactamente. Tal vez fue cuando te vi pelear por tu vida en esa cabaña, o tal vez fue cuando decidiste convertir tu dolor en un refugio para otras. Pero lo que sé es que quiero estar contigo, para siempre, si tú me lo permites». Elena sintió cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. «David, yo también me enamoré de ti. Y sí quiero que estemos juntos». David se puso de pie, rodeó la mesa y la abrazó con fuerza. «Te prometo que voy a cuidarte, a ti y a Miguelito, siempre». «Lo sé», susurró Elena. «Ya lo has hecho». Y se besaron bajo las estrellas, rodeados del murmullo de las mujeres que conversaban en el patio, de las risas de los niños que jugaban antes de dormir, de la vida que habían construido juntos. 6 meses después, Elena recibió una llamada inesperada. Era del licenciado Vargas. «Señora Elena, tengo noticias importantes. Encontraron a la 4ª mujer, la que faltaba de los diarios». Elena sintió un escalofrío. La encontraron viva. Hubo una pausa. «Sí, viva». Elena casi dejó caer el teléfono. «¿Cómo es posible? Pensé que...». «Se llama Patricia Medina, es prima lejana de Ramona. Fue encerrada hace 12 años en esa misma cabaña, pero logró escapar. Se cambió de nombre, se fue a vivir al norte del país y nunca denunció por miedo a represalias. Pero cuando vio las noticias sobre el caso de Ramona, decidió hablar». Elena no podía creerlo. «¿Dónde está ahora?» «En Monterrey. Pero pidió hablar contigo. Dice que quiere agradecerte por hacer justicia». Elena aceptó sin dudarlo. 2 semanas después, Elena viajó a Monterrey. Patricia la esperaba en un café del centro. Era una mujer de unos 45 años, con cabello cano y ojos tristes pero firmes. Cuando se vieron no necesitaron palabras. Se abrazaron como 2 sobrevivientes de una misma guerra. «Gracias por no rendirte».
dijo Patricia con voz quebrada. Yo me rendí. Escapé, pero no hice nada para detenerla. Y por eso otras mujeres murieron. Elena negó con la cabeza. No fue tu culpa. Hiciste lo que pudiste para sobrevivir. Eso es lo único que importa. Patricia sacó un sobre de su bolsa. Quiero donar esto al refugio. Es todo lo que tengo ahorrado. 50,000 pesos. Sé que no es mucho, pero es más que suficiente, interrumpió Elena tomando sus manos. Pero no quiero tu dinero, Patricia. Quiero que vengas al refugio. Quiero que conozcas a las mujeres que estamos ayudando. Quiero que veas que no fue en vano, que tu historia importa. Patricia comenzó a llorar. ¿De verdad? De verdad. Y así, Patricia se convirtió en parte de las sobrevivientes. No como residente, sino como consejera. Compartía su historia con las nuevas mujeres que llegaban, mostrándoles que era posible sobrevivir, sanar y seguir adelante. Porque si ella pudo, todas podían. 3 años después del día en que Elena fue encerrada, la Hacienda Las Palomas celebraba su 3er aniversario. Había más de 100 personas en el evento. Mujeres del refugio, sus hijos, voluntarios, donadores, autoridades locales y medios de comunicación. Elena estaba de pie en el escenario improvisado, con Miguelito a su lado y David tomándola de la mano. Hace 3 años, comenzó a hablar Elena con voz firme. Yo estaba encerrada en una cabaña oscura, creyendo que iba a morir. Creía que mi vida había terminado, que no había esperanza, que el mundo era solo dolor y maldad. Hizo una pausa, mirando a todas las mujeres frente a ella. Pero estaba equivocada, porque incluso en los momentos más oscuros, el destino nos prepara sorpresas, nos pone en el camino de personas buenas, nos da fuerzas que no sabíamos que teníamos, y nos enseña que el dolor no tiene por qué destruirnos, puede transformarnos. Las mujeres comenzaron a aplaudir. Este refugio nació del dolor, pero se construyó con amor, con fuerza, con la determinación de que ninguna mujer vuelva a sentirse sola, atrapada o sin esperanza. Y mientras yo respire, este lugar seguirá existiendo. La multitud estalló en aplausos. Algunas mujeres lloraban, otras gritaban palabras de apoyo. Rosa, la mujer que había conseguido trabajo en la panadería, subió al escenario con un ramo de flores. Elena, en nombre de todas nosotras, queremos decirte algo. Tú nos salvaste la vida, y ahora queremos salvarte a ti. Queremos que sepas que no estás sola, que nosotras también estamos aquí para ti, siempre. Elena aceptó las flores con lágrimas en los ojos. Gracias, a todas, por enseñarme que la familia no siempre es de sangre, a veces es de alma. Y en medio de los aplausos, David se arrodilló frente a ella. La multitud enmudeció. Elena Rivera, dijo David con voz emocionada, me has enseñado lo que significa el verdadero amor, no el amor de telenovela, el amor real, el que se queda en los momentos difíciles, el que construye, el que sana. ¿Me harías el honor de casarte conmigo? Elena se tapó la boca, incapaz de hablar. Miguelito gritó emocionado. ¡Di que sí, mami! ¡Di que sí! Elena se arrodilló frente a David, tomó su rostro entre sus manos y dijo, sí, 1000 veces sí. Y se besaron bajo el aplauso ensordecedor de todas las mujeres que habían aprendido que los finales felices sí existen, pero no porque el destino los regala, sino porque se construyen, con fuerza, con amor y con la decisión de no rendirse nunca. Buen epílogo. 5 años después, Miguelito tenía 11 años y era el niño más feliz del mundo. Tenía 2 hermanos pequeños, Javier, nombrado en honor a su padre, y Sofía. David los había adoptado legalmente como si fueran sus propios hijos, y para todos los efectos lo eran. La Hacienda Las Palomas seguía creciendo. Ahora había 6 refugios más en diferentes estados del país, todos operando bajo el mismo modelo. Miles de mujeres habían pasado por sus puertas, y miles habían salido transformadas. Elena había escrito un libro contando su historia. Se convirtió en bestseller nacional, y todos los fondos se donaron al refugio. Patricia seguía dando conferencias en universidades sobre supervivencia y resiliencia. Rosa había abierto su propia panadería y empleaba solo a mujeres del refugio.
Y Gabriela, aquella joven que llegó desde Veracruz, ahora era abogada y defendía casos de violencia de género gratuitamente. Todas ellas y cientos más habían encontrado su camino, porque Elena les mostró que el destino no es algo que te pasa, es algo que construyes. Una tarde tranquila, Elena estaba sentada en el porche de su casa, viendo a sus hijos jugar en el jardín. David se sentó a su lado con 2 tazas de café. «¿En qué piensas?», preguntó él. Elena sonrió. «Pienso en todo el camino que recorrimos, en lo oscuro que estaba todo, y en cómo la luz siempre encuentra la manera de filtrarse». David la besó en la frente. «Tú fuiste esa luz, Elena». «No», corrigió ella. «Nosotros fuimos esa luz, todas nosotras, juntas». Y mientras el sol se ponía sobre la hacienda Las Palomas, Elena supo algo con absoluta certeza. El destino había sido cruel con ella, pero ella había sido más fuerte que el destino, y esa era la victoria más grande de todas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Tu tiempo y apoyo significan mucho para este canal. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué otras historias te gustaría escuchar. Nos vemos en el próximo video.